Nuestra mente ya no nos pertenece por completo, pero somos los únicos que recordamos cómo se sentía ser dueños de nuestro propio tiempo. Antes de que el código binario reescribiera nuestra existencia, hubo una era donde la espera no era un defecto, sino una virtud. ¿Qué perdimos realmente cuando decidimos estar conectados para siempre? Nacimos en un mundo de representaciones físicas y procesos mecánicos, una época analógica donde la información descansaba quieta en las páginas de los libros y la música se grababa en surcos de vinilo. Crecimos en las décadas de 1950 y 1960, tiempos donde la comunicación era un acto íntimo, cara a cara, o a través del arte paciente de la correspondencia escrita a mano. Recordamos cuando el teléfono estaba anclado a la pared y requería una operadora para cruzar distancias. El mundo tenía un ritmo pausado, marcado por el sonido de la radio y la televisión en blanco y negro. Éramos los últimos guardianes del aburrimiento previo a Internet, una generación que aprendió a gestionar la soledad sin pantallas, esquivando enfermedades como la parálisis infantil en las calles, jugando con triciclos y carritos inventados bajo la luz del sol. Pero algo cambió en el horizonte. Una tormenta silenciosa se avecinaba para transformar esa quietud en una red de ruido infinito. ¿Estábamos preparados para dejar de tocar el mundo y empezar a deslizarlo? Creímos que la tecnología sería solo una herramienta, un martillo o una rueda más. Pero entonces las máquinas empezaron a hablar un lenguaje que solo los más jóvenes entendían, y nosotros nos convertimos, sin saberlo, en extranjeros en nuestra propia tierra. Llegó la era digital y con ella nos convertimos en inmigrantes. A diferencia de los que nacieron rodeados de pantallas, nosotros tuvimos que aprender un nuevo idioma, una nueva cultura y una forma de comunicación que no nos era natural. Hablamos este lenguaje digital con un cierto acento. Preferimos imprimir un texto para corregirlo en papel en lugar de editarlo en pantalla, y a veces necesitamos confirmar una llamada telefónica para saber si un correo electrónico llegó. Fue un proceso de socialización tardía. Mientras los más jóvenes integraban la tecnología en sus vidas de forma invisible, para nosotros, conectarnos a Internet era una actividad deliberada, que se hacía en un lugar específico de la casa y en un horario concreto. Pasamos de las cartas escritas a mano al WhatsApp, de vivir los partidos en la radio a la alta definición, obligados a vencer miedos, frustraciones e incluso el ridículo de pedir ayuda para tareas que antes parecían simples. Sin embargo, en este esfuerzo de adaptación reside nuestra fuerza. Hemos vivido 2 milenios diferentes, pero mientras luchábamos por entender el clic, una nueva generación nacía conectada a un ciclo de datos que nunca duerme. Nosotros elegimos entrar en la red, pero los que vinieron después no tuvieron elección. Su privacidad fue subastada antes de que aprendieran a caminar. ¿Qué pasa cuando tu vida es pública desde el primer latido? En la era del Big Data, las voces de los niños han estado ausentes, a pesar de que se estima que 1 de cada 3 usuarios de Internet en el mundo es un niño. A diferencia de nuestra infancia analógica, donde los errores se olvidaban y los secretos se guardaban en cajas de zapatos, hoy los datos se generan pasiva y automáticamente, rastreando geográficamente cada paso desde el nacimiento. La huella digital comienza antes de la conciencia. Padres que comparten fotos, el llamado sharenting, crean identidades digitales para sus hijos que persistirán durante toda su vida, con consecuencias que aún son impredecibles. La persistencia de los datos significa que un error de juventud ya no se borra con el tiempo. Queda almacenado, analizado y vendido por algoritmos de terceros que ni siquiera conocemos, afectando su reputación y oportunidades futuras. Se ha roto la barrera de la privacidad.
Mientras nosotros luchábamos por adaptarnos, a ellos se les negó el derecho al olvido. Pero el cambio no solo está en los datos, sino en la estructura misma de nuestros cerebros. Creíamos que el cerebro dejaba de cambiar en la adultez, que perro viejo no aprende trucos nuevos. La ciencia acaba de descubrir que estábamos completamente equivocados, y la tecnología es la llave maestra. Crecimos con la idea de que el cerebro humano no cambiaba fisiológicamente después de los 3 años de edad. Una teoría que hoy ha sido desmentida por la neurobiología moderna. Existe un fenómeno llamado neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, crear nuevas conexiones y modificar su estructura a lo largo de toda la vida en respuesta a nuevos estímulos y aprendizajes. Lejos del mito de la demencia digital, el uso de tecnologías complejas puede actuar como una reserva cognitiva. Buscar en Google o usar un GPS estimula la memoria de trabajo y la toma de decisiones más que las actividades pasivas. Estudios con más de 400,000 personas revelaron que el uso de Internet y ordenadores en adultos mayores se asocia con una reducción del 58% en el riesgo de deterioro cognitivo. Aprender a usar una tableta o una red social no es solo una necesidad práctica, es un ejercicio de gimnasia cerebral que modifica físicamente nuestros circuitos neuronales. Pero no todos tienen acceso a este gimnasio mental. Mientras algunos fortalecen sus mentes con la red, otros se quedan atrás en silencio, separados por una brecha invisible que divide a nuestro continente en dos. ¿Por qué lo cortaron aquí? No sé, pero parece que tardará. Aunque la conectividad ha crecido, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, donde el acceso a la tecnología depende críticamente del nivel de ingresos y la ubicación geográfica. En países como Bolivia o Perú, la brecha es abismal. Más del 90% de los hogares rurales carecían de conexión a Internet en el año 2018, dejándolos al margen del progreso digital. No se trata solo de tener un dispositivo, sino de las habilidades para usarlo. La falta de competencias digitales se convierte en la nueva forma de analfabetismo, afectando salarios y oportunidades de empleo. La pandemia del año 2020 expuso esta herida. Mientras algunos teletrabajaban y estudiaban en línea, millones quedaron desconectados, revelando que la transformación digital puede acentuar la exclusión social si no se gestiona bien. Las mujeres, en particular, enfrentan una doble barrera, con mayor probabilidad de pertenecer a los grupos de pobres digitales, perpetuando ciclos de desventaja en un mundo cada vez más tecnocéntrico. Ante tanta frialdad digital y exclusión, surgió una resistencia inesperada, un movimiento que busca recuperar lo que las pantallas no pueden darnos, el calor de lo que se puede tocar. En una era dominada por lo intangible, ha surgido una fascinación renovada por lo analógico. El regreso de los vinilos y las cámaras de rollo no es solo moda, es una búsqueda de autenticidad. La cultura digital nos dio acceso infinito, pero nos quitó el sentido del tacto. Tocar un libro de tapa dura o poner un disco nos conecta con la experiencia física que las pantallas no pueden replicar. Valoramos lo efímero y lo único. Una fotografía física tiene una singularidad que se pierde en la copia digital infinita, devolviéndonos el sentido de posesión y permanencia. El proceso analógico nos obliga a desacelerar. Escuchar un álbum completo o revelar una foto requiere paciencia, un antídoto necesario contra el ritmo frenético y la inmediatez de la vida moderna.
Esta resistencia táctil nos recuerda que somos seres biológicos en un mundo virtual. Pero esta transformación no solo cambió nuestros objetos, cambió la forma en que nuestros nietos aprenden a ser humanos. Mientras nosotros recuperamos los discos, los niños cambiaron los bloques de madera por pantallas de cristal. ¿Qué sucede cuando el primer juguete de un niño no se puede abrazar? ¡Mira, mira! ¡Más alto! ¡Guau! ¡Qué grande! Pon el rojo aquí. Los juguetes tradicionales, hechos de madera o tela, fomentaban la creatividad y la colaboración. Construir una torre con otro niño enseñaba paciencia y el manejo de la frustración cuando ésta caía. Según Vygotsky, el juego es social. Los niños aprenden de la interacción con otros, pero los juguetes tecnológicos actuales a menudo promueven una interacción individual, con la mirada fija en una pantalla. Si bien los videojuegos pueden desarrollar habilidades cognitivas y gestión de emociones en entornos seguros, su uso excesivo limita las oportunidades de practicar habilidades sociales en el mundo físico. Existe una diferencia crucial. Los juguetes tradicionales permitían interacciones sociales más frecuentes y significativas, mientras que la tecnología, mal gestionada, puede conducir al aislamiento y al sedentarismo. Hemos pasado del juego en el patio a la soledad del dormitorio conectado. Pero la evolución no se detiene aquí. Ahora las máquinas no solo juegan, están empezando a pensar. Ya superamos la era analógica y dominamos la digital. Ahora estamos entrando en una era que desafía nuestra propia esencia. La era donde las máquinas ya no obedecen órdenes, sino que crean ideas. Datos recibidos. Analizando la información a través de todas las conexiones sinápticas. La humanidad ha viajado de la era analógica, basada en procesos físicos, a la era digital, cimentada en la lógica binaria. Hoy, estamos al borde de un nuevo abismo, la era cognitiva. Impulsada por la inteligencia artificial y los grandes modelos de lenguaje, esta era no se trata solo de computación rápida, sino de sistemas que pueden aprender, razonar y generar respuestas casi humanas. Por primera vez en la historia, no son solo nuestras manos las que enfrentan la obsolescencia, sino nuestras capacidades cognitivas. Las máquinas ahora escriben, diagnostican y crean arte. Estamos forjando alianzas con mentes artificiales que prometen revolucionar la salud y la educación, pero que también plantean preguntas éticas profundas sobre nuestra propia valía intelectual. Es un territorio precario y emocionante, pero en este nuevo mundo de inteligencias sintéticas hay algo que ninguna máquina posee y que nosotros tenemos de sobra. La máquina puede procesar millones de datos en un segundo, pero no sabe lo que se siente al ver un atardecer, ni recuerda cómo era el mundo antes del ruido. Esa es nuestra ventaja secreta. Como un andamio digital, esta estructura soporta no solo la piedra, sino también el conocimiento que guarda la mente. Existe el temor de que depender del GPS o de las agendas electrónicas atrofia nuestro cerebro, una idea conocida como la hipótesis de la demencia digital. Sin embargo, la evidencia científica sugiere lo contrario. La hipótesis de la reserva tecnológica propone que estas actividades mentales complejas en realidad fortalecen y protegen el cerebro. El uso de la tecnología funciona como un andamiaje digital, permitiéndonos compensar las limitaciones de la edad y mantener nuestra autonomía e independencia por más tiempo. Mantener el contacto con familiares a través de videollamadas no es solo ocio. La conexión social es un factor protector crucial contra el deterioro cognitivo y el aislamiento. No estamos perdiendo nuestras mentes, las estamos adaptando. Hemos pasado de memorizar números de teléfono a gestionar flujos complejos de información. Somos más capaces de lo que creemos.
Hemos sobrevivido a la máquina de escribir, al fax, al correo electrónico y a la inteligencia artificial. Somos la única generación en la historia que puede decir esto, y eso nos da una responsabilidad única. De lo analógico a lo digital, ella camina sin miedo hacia el mañana. Somos los hermanos mayorcitos. Nacimos en un mundo de radios y crecimos para ver la llegada del Internet. Hemos vivido 8 décadas diferentes, 2 siglos y 2 milenios. Pasamos del teléfono con operadora a la videollamada global, de las cartas manuscritas al correo electrónico instantáneo. Somos una especie única que ha visto el todo. Nos podrían calificar de exennials. Tuvimos una niñez analógica llena de raspones y juegos en la calle, y una edad adulta digital llena de gigas y megas en la mano. Hemos demostrado una plasticidad cerebral envidiable, adaptándonos al cambio más radical de la historia humana. No somos obsoletos, somos el puente entre la sabiduría del pasado y la velocidad del futuro. El tiempo no se detiene, pero nosotros tampoco. Tenemos la experiencia de lo tangible y la capacidad de lo digital. Somos sabiduría dorada y nuestra historia apenas comienza. Siempre juntos, siempre unidos, siempre aprendiendo. Bienvenidos a la mejor etapa de la historia.